Sean todos muy bienvenidos a un nuevo encuentro de cartografía viva de la guitarra clásica. Hoy tengo la enorme alegría de compartir con ustedes el segundo episodio de este proyecto. Una iniciativa que nació con un propósito muy claro: construir un espacio de encuentro entre guitarristas, docentes, compositores, estudiantes y los amantes de la guitarra clásica, para conocer distintas realidades, compartir experiencias y seguir fortaleciendo nuestra comunidad musical. Estoy convencido de que cada país tiene algo para enseñar y también algo para aprender. Por eso, este espacio no busca establecer comparaciones ni jerarquías, sino tender puentes que nos permitan crecer juntos como comunidad latinoamericana y al mismo tiempo dialogar con el mundo. Antes de comenzar, quiero expresar un agradecimiento muy especial al maestro Mauricio Osa González de Colombia, quien aceptó con enorme generosidad inaugurar esta serie de conversaciones. Mauricio, muchas gracias por haber confiado en este proyecto desde sus primeros pasos. Tu participación dejó una huella muy importante y ayudó a darle identidad a este camino que hoy continúa. Y justamente ese es el espíritu de Cartografía Viva de la Guitarra: que cada episodio se convierta en un nuevo punto de encuentro donde una conversación pueda abrir preguntas, inspirar ideas y acercarnos un poco más a comprender la riqueza de nuestra comunidad guitarrística. Hoy tenemos el privilegio de viajar a través de esta conversación hasta México. Hay músicos cuya trayectoria puede resumirse por la cantidad de escenarios que recorrieron, los premios que recibieron o los títulos académicos que alcanzaron. Pero también existen músicos cuyo verdadero aporte se descubre en la capacidad de compartir conocimientos, formar nuevas generaciones y construir comunidad alrededor de la música. Nuestro invitado de hoy reúne ambas dimensiones. Comenzó muy joven su camino como guitarrista en México. Su formación artística lo llevó también a Europa, ampliando su mirada y enriqueciendo su manera de comprender la música. Ha representado a su país en numerosos escenarios internacionales y ha obtenido más de 35 premios en concursos, tanto nacionales e internacionales, de guitarra clásica, consolidando una trayectoria artística de enorme reconocimiento. A todo ello se suma una intensa labor como docente, conferencista y promotor de proyectos dedicados a la difusión y enseñanza de la guitarra clásica. Sin embargo, esta conversación no pretende detenerse únicamente en los logros. Me interesa conocer a la persona que hay detrás del intérprete, comprender cómo piensa la música, cómo entiende la formación de los músicos, qué aprendió a lo largo de su camino y cuál es su mirada sobre el presente y el futuro de la guitarra clásica en Latinoamérica y en el mundo. Es un verdadero honor darle la bienvenida a Cartografía Viva de la Guitarra Clásica al maestro Isaac García. Bienvenido, Isaac. Gracias, muchas gracias, Claudio. Qué gusto saludarte. Saludos para ti, para Argentina,
para todos los amigos de Sudamérica o Latinoamérica en general que nos vayan a escuchar. Y pues nada, aquí estamos listos para arrancar a lo que tú me digas. Isaac, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, como te digo siempre, me alegra muchísimo que podamos encontrarnos así en este espacio. Más que una entrevista, Isaac, me gustaría que esto fuera una conversación abierta entre dos personas que han dedicado una parte importante de su vida a la guitarra clásica. Creo profundamente que la música sigue creciendo cuando compartimos experiencias, preguntas, distintas formas de pensar, ¿no? Y también diferentes maneras de recorrer este camino. Así que, si te parece, me gustaría comenzar por el principio, Isaac. Claro, ¿Sí? claro. Bueno, maestro queridísimo, cuando una persona en México descubre la guitarra clásica y decide dedicarle su vida, ¿cómo suele comenzar ese camino? Bueno, eso es muy interesante la pregunta. Mira, hay muchas cosas que te puedo decir porque si bien aquí en México no existe como tal una estructura que desde la primaria, es decir, desde los 8 años que uno ingresa a las primeras escuelas, 7 años, pasando después del kindergarten, ¿no? Del preescolar, no existe como tal unas materias teóricas musicales en las cuales te enseñan a tocar el violín, el piano, la guitarra, como en otros países europeos que sí los hay, ¿no? Sí existen ciertas clases como que le llamamos aquí rondalla, no sé si exista por allá, el término rondalla, que se juntan 20 guitarras y es como si tocaran boleros o música de tríos, etcétera, pero a 20, 30 guitarras, ¿no? Entonces, el fenómeno rondalla sí que se da mucho acá y uno puede aprender desde la secundaria, por ejemplo, pues un poquito ahí de acordes básicos, algo de rasgueos, etcétera, que eso sí se puede, ¿no? Y en cambio también están otras escuelas ya fuera de lo que son las primarias públicas, digámoslo así, donde sí ya uno puede aprender, por ejemplo, las casas de cultura, los sitios donde dan clases gratuitas, ¿no? Que son de gobierno, pero que ayudan a los niños, a los adolescentes para que uno pueda, pues, estudiar, practicar ahí el instrumento. Entonces, esa es una forma de comenzar, ¿no? Claro, siempre existe la forma particular que uno pague ahí un dinerito y tenga un maestro de guitarra, pero digámoslo, básicamente así podría iniciar uno, ¿no? Si ven ahora se ha cambiado un poco las cosas porque ya existe internet, YouTube y todo esto. Y sí que, por ejemplo, llegan ya adolescentes conmigo, ¿no? A tomar clases, que ellos ya tienen 4 o 5 años practicando con YouTube, ¿eh? O sea, viendo a un tipo ahí enseñándoles la guitarra, cosa que en mi época, hace 20 años, 25 años, era imposible, ¿no? Hacer. Entonces sí que ya pueden arrancar desde más temprana edad, simplemente con su tablet, ¿no? Con su computadora. Y ya eso ayuda bastante, ¿no? Ayuda Bueno, mucho. muy bien, interesante. O sea, muchos puntos sí en común. No conocía el término eso que dijiste recién, pero sí, bien. Entonces, Isaac, ¿qué fue, en tu caso particular, ¿no? ¿Qué fue lo que Sí. despertó ese interés por la guitarra? ¿Hubo algún momento en el que dijiste, esto es lo que quiero hacer durante toda mi vida? Bueno, sí, fíjate que es algo que curioso que no me lo habían preguntado antes, pero cuando yo tenía más o menos 10 años, bueno, desde antes, desde los 7, 8, 9, yo ya veía a mi hermano tocar. Entonces, él es 5 años mayor que yo y entonces empezó 5 años antes con la guitarra. Entonces yo lo veía tocar y vaya que me gustaba mucho. Mi mamá tocaba un poquito el piano, mi papá tocaba la guitarra también. Entonces sí que se hacía ahí algo musical dentro de casa, ¿no? No había como, digamos, una lejanía. Quiero decir, como le pasa a muchos otros colegas míos, que solo él es el único que toca la guitarra, ¿no? Sino que en mi caso sí que había un núcleo familiar, no digamos de músicos profesionales porque no nos dedicamos a eso, pero sí de manera pues ahí básica, ¿no? Como un pasatiempo. Entonces a mi papá le gustaba mucho tocar la guitarra, lo veía siempre tocar en las fiestas, ya sabes, música de Juan Gabriel, de Vicente Fernández, de Los Panchos, y le gustaba todo eso. Todavía toca la guitarra mi papá. No Y mi seas hermano, malo, pues... no seas ni malo, Isaac, no me nombre Juan Gabriel, por favor. Y entonces toda la música mexicana, ¿no? Muy bonita que está. Y bueno, Arodi, que es mi hermano, también le mando un fuerte saludo. Él empezó antes, ¿no?
Entonces yo ya desde chiquito veía y escuchaba. Entonces ya cuando llego a los 10 años, un día estaba la guitarra ahí en un sillón, la agarro y yo ya me acordaba de los acordes. O sea, puse la mayor, do mayor, re mayor, sol mayor, solo con verlos, pero yo nunca había puesto mis dedos en el instrumento. O sea, yo los veía a ellos cómo lo ponían, yo me fijaba cómo le hacían y yo ya podía hacer el rasgueo, ¿no? De ranchera, sin que me hayan enseñado absolutamente nada. Un día mi hermano me escucha, ve que ya estoy poniendo los primeros rasgueos y haciendo los acordes, y dice, ¿quién te enseñó? Le digo, nadie, yo nada más viéndolos a ustedes, ¿no? Le dijo a mi mamá, él tiene mucho talento para tocar la guitarra, hay que enseñarle bien. Y él fue mi primer maestro. Podemos decir que entre mi papá, entre mi hermano, ahí enseñándome las primeras cositas básicas de la guitarra, porque yo ponía los dedos, pero no sabía cómo se llamaban esos acordes, hasta que ya me decían ellos, ¿no? Y Claro. ese fue el primer contacto con la guitarra a los 10 años. Buenísimo, buenísimo. Qué lindo, Sí, ¿no? Bueno, la parte linda, no sé si después de tener dos maestros ahí al mismo tiempo fue duro. Pero bueno, no, fíjate que eran muy amables conmigo, muy de verdad. amables. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, Bien. sí, no había tanto problema. Entonces, mirando un poco hacia atrás, Isaac, ¿sentís que el camino para comenzar a estudiar guitarra clásica en México cambió respecto de cuando vos empezaste? Sí, podría decirse que sí, porque cuando yo inicié, por ejemplo, la única forma de estudiar la guitarra clásica era a través de la Casa de la Cultura. Si, si en tu escuela te daban rondalla, porque claro, yo estaba en un colegio privado. Entonces, como estaba en un colegio de paga, sí que existían este tipo de materias que te ayudaban. Pero tenía otros amiguitos que eran de escuela pública, las cuales no tienen acceso a nada en la música, ¿no? Sé que ahora ya hay programas que lo están como tratando de introducir, como te comentaba, lo de internet, entonces sí que ha cambiado. Pues estamos hablando de que yo empecé la guitarra hace casi 25 años, ¿no? Sí. Entonces, hombre, a principios del 2000. Y sí que ahora casi pisándole los talones al 2030, ya es una revolución, ¿no? Todo esto. Y de hecho es más famosa la guitarra clásica. O sea, quiero decir, en mis tiempos era muy complicado encontrar cuerdas de guitarra, era muy complicado saber qué marcas de guitarra había por ahí. Uno para escuchar una grabación era ir a un centro comercial a ver si en una tienda de discos existía un disco de tal artista, de Julian Bream, de Segovia, de David Russell, etcétera. Era la única forma que uno tenía acceso a la música y hoy en día los niños no. De hecho, hay chicos que me sorprende que me dicen de obras que yo nunca había escuchado. Oye, maestro, ¿ya escuchaste tal obra de tal compositor? Uf, no, déjame verla, ¿no? Porque ellos están todo el día, todo el día, todo el día consumiendo música clásica o guitarra clásica. Entonces, ahora es más rápida. O sea, el sistema, pues, de aprendizaje es muy veloz, turbo, turbo, turbo. Sí, sí. Sí. Bien. Y te pregunto, Isaac, si hoy un joven colombiano, argentino, chileno o uruguayo, a todo acá Sudamérica, ¿no? Quisiera conocer cómo se inicia un guitarrista clásico en México. ¿Qué aspecto de ese recorrido crees que más le llamará la atención? Ok. Bueno, lo que pasa es que yo sí he platicado con muchos amigos sudamericanos y esto que te voy a contar les ha sorprendido a todos, seguramente a ustedes también. Sucede que, por ejemplo, en México hay un fenómeno y es el de los concursos, el de los festivales. Hay muchos concursos, hay muchos festivales. Quiero decir que con esto que hay muchos eventos de guitarra clásica. Entonces ya de ahí ya entrada, cuando tú eres un adolescente y tienes la oportunidad de que en tu ciudad vengan los mejores guitarristas del planeta Tierra, entonces eso te ayuda mucho, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, como pasa en otros países, que solo en la gran ciudad, en la gran metrópoli, en lo que es la capital de su país, pueden tener acceso a que vayan esos artistas, ¿no? Aquí no, aquí te podría mencionar montones de ciudades donde van los mejores guitarristas del mundo, ¿no? Esto es porque tienen festivales, festivales de guitarra que ya tienen muchísimos años ya consolidados. Entonces, el acceso a esto hace que uno pueda tener como la referencia de estos super intérpretes de primera mano. ¿Me explico ya? Entonces, lo que me han contado, por ejemplo, no sé, te lo pongo así, alumnos de Ecuador o alumnos de Uruguay, alumnos, por ejemplo, de Chile, de Perú, y me dicen, híjoles, que para que venga un guitarrista de este lado del mundo no es tan sencillo, ¿no?
cosa que, por ejemplo, en Europa hay conciertos todos los días. Aquí en México, si bien todos los días no hay así, esa cantidad de conciertos, pero sí que por lo menos todos los meses del año sí tenemos acceso a ese tipo de conciertos. Tal vez se pausa un poquito en invierno ahí cuando está el clima muy frío, pero en general hay 7, 8, 9, 10 meses de mucha actividad intensa. Entonces, eso ayuda, hombre. El hecho que tú seas un chico de 15 años y puedas ir al teatro de la ciudad a escuchar a Manuel Barrueco, ¿no? O Gabriel Bianco, o a otros guitarristas, ver a Danilina, yo qué sé, así de fácil, ¿no? Y conciertos gratuitos, que no hay que pagar nada, ¿me explico? Donde lo único que tienes que hacer es entrar al teatro y ya está. Sí, sí, sí. Muy bueno eso. Muy bueno, muy completo, sí. A mí lo que te digo, me sorprendió también eso, a través de tu trabajo, conocer esa cantidad de festivales y eso, pero lo que más hasta ahora estoy sorprendido es que uno tenga la posibilidad de trabajar puramente de concertista, como lo que le pasó a tu hermano y a otros conocidos tuyos, ¿no? Eh, Claro. eh, yo sé que entiendo desde acá, desde Buenos Aires, que igual hay un montón de requisitos, no es fácil, es difícil, ¿no? Llegar a eso, pero Sí. es lo que más me sorprendió y nada, lo que a mí por lo menos me dio una alegría enorme que en América existiera eso. Sí, Sí, lo que pasa es que hay programas, ¿no? En los cuales, si bien hay un programa exclusivo para concertistas, o sea, para que tú te vuelves un concertista, guitarrista, y hasta el último día de tu vida, o hasta que ya no puedas más tocar la guitarra, o sea, es vitalicia la plaza. Entonces tú puedes vivir 50 años dando conciertos, lo que qué todos hermoso, aspiramos, ¿no? qué hermoso. Sí, y hay otros fondos, que aquí le llaman el PECDA, le llaman el fondo del CONACYT, que el del FONCA, que estamos hablando que te dan miles de dólares para que tú realices tus proyectos culturales. Solamente es cumplir con la convocatoria. Vaya, hay gente que a través de un PDF que metieron, o sea, vaya, de ciertos requisitos que metieron a través de la página web, ¿no? De CONACYT, del FONCA y todo esto, han podido hacer tus estudios de maestría o de doctorado, ¿no? Hablamos de decenas de miles de dólares. Ujú. Entonces, ayuda a todo esto. Isaac, y pensando ya en una mirada más amplia. ¿Hay algo de ese proceso formativo mexicano que consideras que podría inspirar a otros países de Latinoamérica, más allá de todo esto que estamos mencionando, de lo lindo que tienen? Pero, ¿qué otra parte de ese proceso vos considerás que puede inspirar al resto de Sudamérica? Ahora, pues también la cantidad de conservatorios que hay, obviamente. Ok. No los he llegado a contar, sería un buen proyecto, ¿no? De contar cuántos conservatorios hay por acá en México, pero sí hay muchos, se te podría hablar de que casi todas las ciudades tienen una escuela profesional de música, ¿no? Llamémosle conservatorio o no, porque a veces hay nombres que se les da, ¿no? Como facultad de música, escuela superior de música, conservatorio, etcétera. Pero estamos hablando de escuelas profesionales que te dan un título que le llamamos acá licenciatura, que es un papel que te certifica, ¿no? Como un profesional titulado, ¿no? De la música. Y entonces hay acceso a todo eso, ¿no? Por lo tanto, también los maestros, creo yo que aquí en México están también muy actualizados. Eso es lo que me gusta a mí mucho. O sea, es raro, sí se puede encontrar, pero es raro encontrar un maestro que esté fuera de la jugada, como decimos nosotros, ¿no? Claro. O sea, sabe el repertorio, conoce concursos de festivales, sabe del movimiento guitarrístico, están actualizados. En sus propias escuelas, en conservatorios, hay mini festivales. O sea, es que hay mucho movimiento guitarrístico. Lo explico ya. Creo que eso ayuda muchísimo y me lo han comentado inclusive compañeros, ¿no? Que vienen de Sudamérica y vienen acá y dicen, increíble todo el movimiento guitarrístico tan fuerte que hay por acá. Y aparte todavía, por si fuera poco, tenemos como vecinos a Estados Unidos, que Mm. ya tienen allá 50 festivales, ¿no? Tienen montones de concursos todos los meses del año. O sea, basta con cruzar nada más y ya tienes otro universo de guitarra, ¿no? Wow, Entonces, todo eso son ventajas. Sí. ventaja. Muy bien. Eh, Creo que todas estas respuestas que nos estás brindando, Isaac, nos llevan naturalmente a otra pregunta, ¿no? Porque una cosa es comenzar y otra muy distinta es cómo una sociedad acompaña ese crecimiento. Mm, Entonces, Isaac, me gustaría hablar de la formación profesional.
ahí claro. en tu país, en México. Una vez que un estudiante descubre su vocación y decide dedicarse seriamente a la guitarra clásica, aparece una segunda etapa, ¿no? La formación profesional. ¿Cómo funciona hoy ese recorrido en México? ¿Y qué posibilidades tiene un joven que quiere estudiar guitarra clásica de manera así seria, formal? Bueno, mira, creo yo que es bastante accesible, muy asequible estudiar aquí en México, porque también existen muchas escuelas que son de gobierno, que son profesionales. Es decir, de hecho son contadas, ¿eh? Las escuelas de paga, en las cuales tú tienes que mensualmente dar una aportación, como un colegio privado, por así decirlo, pero a nivel universidad, son pocos contados. O sea, en su mayoría son de gobierno, son instituciones que tienen como esa inyección, ¿no? De dinero público y te ayuda a que cualquier persona que haya terminado su bachillerato, que normalmente ocurre por ahí de los 17, 18 años, ya pueda ingresar a un conservatorio profesional y que no tenga que pagar tanto dinero. Sí que hay una cuota de recuperación, me parece, por ahí de inscripción, ya sabes, materiales, cosas que uno tiene que pagar, pero no se compara a, por ejemplo, a aquel que quiere estudiar para ser abogado o arquitecto o médico, que es un dineral, ¿no? Entonces sí que es barato estudiar la música dentro de este país si sabes seleccionar una escuela de bajo coste, ¿no? Ahora, lo que te puedo decir es que un muchacho, un chavo, como decimos aquí en México, que tiene ya 18 años, mientras él tenga ya su papel de bachillerato, de preparatoria, listo, puede entrar. Quiero decir con esto que también hay otras, digamos, cositas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay escuelas que sí te hacen exámenes rigurosos. ¿Me explico? Pero porque el nivel de la escuela lo quieren mantener. ¿Me explico ya? Como por ejemplo, a lo mejor la Facultad Nacional de Música, o sea, de aquí de la Ciudad de México, o por ejemplo el Conservatorio de las Rosas, etcétera, donde para ingresar no puede ser como digo yo, cualquier hijo de vecina, ¿no? O Ujú. sea, sí, el chico tiene que saber ya solfeo, armonía, tiene que tocar, o sea, tiene que tener ya repertorio, tiene que tener conocimientos básicos, tiene que tener oído, tiene que tener afinación. Estamos hablando buscan personas que tengan aptitudes, ¿no? Pero por si no llegas a quedar en esa escuela, hay un montón de opciones que te puedes ir en el país donde no te hacen este examen de conocimientos previos tan intenso. Es uno básico, nada más es de aptitudes, ¿no? Entonces, y hay otros tipos de, digamos, de escuelas que te certifican también que solo pagando la inscripción ya estás adentro, ¿no? Entonces, hay de todos, hay muchas posibilidades para estudiar aquí en México, a diferencia de otros países, ¿no? Y eso es, vaya, creo yo que para la gente que está aquí en México es una gran ventaja, como le decía hace ratito, ¿no? Ujú. Sí, qué, qué tremendo. Eh, entonces, Isaac, escuchando todo creo que ya está igual respondido lo que te iba a preguntar. Ya te adelantaste a una de mis preguntas. ¿Cuál era que consideraban, digamos, la fortaleza del sistema ahí mexicano en cuanto a la formación? Pero ya lo respondiste. No sé si Claro, querés claro. agregar algo aparte de eso. Eh, No, creo que con eso está bastante bien. Nada, cubriste todo, sí. Sí, claro. Y más allá de todo esto, de este sistema y todas estas variables que mencionaste, Isaac, Sí. que vos considerás que todavía hay algunos desafíos que quedan todavía por resolver o está bastante bien ya como está funcionando todo el sistema en general? Es buena pregunta, nunca me la había hecho a mí mismo. Mira, creo que está bastante bien, pero como siempre puede mejorar. Quiero decir, em, yo lo he comentado algunas veces con colegas maestros y es que siento que el programa dentro de los conservatorios es un poquito ligero, light, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que, por ejemplo, yo me recuerdo hace muchísimos años estando en el conservatorio y tener 3 horas de clases al día, 4 horas, y el día que más tenía 5 horas de clases, ¿no? Entonces, supongamos que yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 11 de la mañana, y ya tenía todo el día libre, ¿no? Para estudiar, que está muy bien para que tú practiques tu instrumento. Pero, hombre, creo que me pudieron haber metido más materias teóricas, más carga académica,
tal vez no una hora de clase por semana de guitarra, sino dos. A lo mejor me hubieran podido meter más tipo de ensambles corales, tipo de dirección orquestal, tipo que sí la sabía, pero era nada más una horita. Pero esa hora, no sé si en tu país sea igual, Claudio, pero aquí una hora clase son 50 minutos, no son 60. Entonces, como son 50 minutos, pues se va volando, ¿no? Depende de la materia o de las cátedras, ¿no? A veces, por lo general, son 40, 45 minutos, horas cátedra se le dice. Una hora cátedra son 45 minutos, pero a ¿Mm? veces hay cargos que son cargos de cátedras con horas reloj, le dice que sí, ahí son los 60 real Ah, ya, del ya. horario, ¿no? Pero sí, es así. Sí, tal vez meter un poquito más de carga, yo sí lo haría. Hombre, sí se puede. Entiendo también que la cuestión del músico es que tiene que entrar a temprana edad y además tener muchas horas libres para poder tocar, ¿no? Pero sí que eso también desarrolla otro fenómeno que es el de la pereza, pues, el de la flojera, el ser huevón, como decimos aquí en México, que es ser súper perezoso, ¿no? Porque como tienes todo el día para estudiar, pues no estudias. ¿Me entiendes ya? O sea, pasa a la inversa ahora. Sí, Entonces, sí, está muy bien el sistema, pero si metieran más carga sería mejor. sí, sí, muy bien. Sí. Bueno, y muchas veces pensamos entonces, Isaac, que estudiar música consiste solamente en perfeccionar la técnica del instrumento. Mm, Sin embargo, con los años uno descubre que también hay que aprender eh, a investigar, enseñar, gestionar, hacer proyectos y construir una carrera, ¿no? sí. ¿Sentís que las instituciones mexicanas preparan al músico para esa realidad? No, no, lamentablemente no. Y esto ocurre en muchas carreras, ¿eh? No solamente en la de música. Normalmente lo que sucede es que aquel que se titula de cualquier tipo de área, ¿eh? Se titula de abogado, de médico, de ingeniero o de músico y normalmente no sabe qué hacer. O sea, lo único que le queda como más fácil, por así decirlo, es continuar estudiando. Claro, porque no sabe qué hacer. Entonces dice, como no sé en dónde trabajar, no sé cómo ganarme la vida como músico, pues sigo estudiando. Con la creencia de que entre mayor estudios tenga, más fácil se le va a hacer la parte económica, ¿no? O la parte de creación de proyectos o colaboraciones o crear o sea, hacer una composición o un libro, una publicación, etcétera. No es así. En el caso, por ejemplo, del conservatorio, al menos aquí en este país, es que te prepara para ser un muy buen intérprete, ¿no? Y hombre, salen intérpretes fantásticos, violinistas, chelistas, guitarristas, cantantes, ¡guau! Perfectos. Pero muchos, muchos intérpretes excelentísimos que no saben cómo vivir de esto. He ahí un gran problema, ¿no? Como te comentaba, Claudio, nosotros tenemos un taller, de hecho, dos talleres ya. Uno se llama ¿Cómo vivir de la música? Hablamos de todo esto, dura 5 horas. Y otro taller que hicimos recientemente, que es taller de marketing digital para músicos. Que esto ayuda, hombre, Y te interrumpo, muchísimo. Isaac. Menciona acá todo tu trabajo que haces, digamos, ¿viste? Porque esto es un trabajo acá desde Argentina independiente, así que sos libre de decir, conquista el jurado, el Ah, podcast que gracias. haces con tu colega Arturo. Menciona Claro, todo. vale. Entonces, dos talleres, taller de marketing digital para músicos y cómo vivir de la música que te ayudan a esto, ¿no? O sea, obviamente a cómo ganarte el pan de todos los días a través, ¿no? A través de la música, de tus proyectos, cómo monetizar pues tu arte, que eso es lo mejor de todo. Luego tenemos otros tres talleres, Conquista el Jurado uno, 2 y 3. El primero es sobre toda la preparación integral para poderte desenvolver en un concurso, seleccionar el repertorio, cuántas horas debes de estudiar, qué repertorio, por ejemplo, no tocar, cómo prepararte para una eliminatoria, semifinal, a una final, cómo controlar los nervios, bueno, un montón de temáticas que hay en el primer Conquista el Jurado. Ya el segundo ya es más particular porque hablamos sobre Brauer, Scarlatti y Bach. Entonces, obviamente, pues ahí sí nos enfocamos más en cómo interpretar muy bien en una competencia a estos tres compositores. Aparte de toda la parte histórica del contexto. Y luego después el tercero, que ahí me encantó muchísimo, que es hablar sobre la vida y obra de Manuel M. Ponce. Trajimos invitados internacionales de Italia, de Croacia, maestros que están como titulares en el Mozarteum, por ejemplo, ¿no? Y entonces este Conquista el Jurado tercero lo hicimos sobre todo M. Ponce.
Y ahí vimos las obras más impactantes, ¿no? Que el concierto del sur, las variaciones sobre unas folias de España, la sonatina meridional, la sonata 3 de Ponce, sonata romántica. Entonces, entre los maestros desarrollamos ahí pues una especie de presentaciones, de cátedra, de masterclass en la cual íbamos exponiendo todo lo que se trata de estas grandes obras, ¿no? Y todo Ya, esto es te importante. interrumpo, voy a aprovechar este momento para decirle acá a mis colegas de Argentina, ¿viste? Sí, Voy a usar la palabra que para ustedes tiene otro significado, pero yo, acá el a argentino ver. no va a entender. Aprovechen acá todo lo que ofrece Isaac y toda su compañía, y no sean unos boludos, porque tomar clase con Isaac y enterarte de cosas de interpretación y eso es lo mejor que pueden hacer. Así que los invito a mis colegas y no hay problema si después quieren pelearme cuando nos encontremos. Lo aprovechen acá al maestro. Nada, eso quería agregar. Perfecto, perfecto. No, muchas gracias también, Claudio, porque es importante, ¿no? La difusión cultural, artística, y es el trabajo que hacemos todos los días, ¿eh? O sea, seguramente muchos de mis compañeros creen, ¿no? Que el sentarte 8 o 10 horas a tocar, con eso se resuelve todo. Pero hombre, hay muchas cosas que hacer. Proyectos, publicaciones, podcasts, talleres. Ahora estamos a punto de lanzar el primer concurso internacional de guitarra clásica online. Entonces, hombre, son un montón de cosas que hay que hacer que ya ni te digo practicar, porque practicar, pues, claro, es parte de, pero todo lo demás es complementario y te ayuda mucho, sobre todo también a que te conozcan en muchos países, Exacto, ¿no? muy bien. Entonces, si tuvieras la posibilidad de diseñar desde cero una carrera universitaria para guitarristas clásicos latinoamericanos, ¿qué materias o experiencias jamás dejarías afuera? Hombre, es muy interesante la pregunta. Mira, si yo tuviera, por ejemplo, las posibilidades así de las materias que yo desee introducirlas, ¿no? Mira, evidentemente, pues tu materia de instrumento, que tiene que ser sí o sí, a mí me gustaría que fueran 2 veces por semana. Creo que todos debemos sentir lo que es el ensamble coral y el ensamble también instrumental. O sea, quiero decir que tengan la posibilidad, que ya se hace, ¿eh? Tocar con otros instrumentos, tocar, digo, cantar con otras personas y sentir ese cuarteto de voces que ayuda muchísimo. Obviamente, pues las materias que son básicas, que es solfeo, armonía, contrapunto, la dirección orquestal creo que nunca debe de faltar. Hoy en día se deben de actualizar a utilizar todo lo que es, por ejemplo, MuseScore o Sibelius. O sea, a ver, debería haber unas buenas computadoras dentro de las aulas, ¿no? O que haya un, no sé, un lugar especial donde uno pueda entrar y podamos como, a través de que un maestro nos enseñe cómo escribir toda la música digitalmente. No dejaría de lado, por ejemplo, el tema de la grabación de audio y de video, ¿no? Para que el estudiante que egrese de la Facultad de Música, pues sepa cómo grabar sus videos, cómo grabar su propio audio, cómo editar, por ejemplo, ¿no? Eso es muchísimo, de muchísima ayuda, que maneje los programas, el software. Por ejemplo, además que lleve materias como cómo vivir de la música, así como se llama mi taller. Es que sería increíble, ¿no? Imagínate que en los últimos 3 o 4 semestres manejaran esto, ¿no? Entonces ya te vayas preparadísimo, o sea que tú cruzas la puerta de la escuela, ya te graduaste, te dieron tu certificado, tu papel, tu título, y sepas exactamente tu plan, lo que vas a hacer. Yo no dejaría que egrese ningún estudiante que no sepa qué va a hacer cuando salga. O sea, me tiene que presentar un plan perfectamente diseñado, si no, no dejo que se gradúe. ¿Me explico? Porque eso va a pasar y va a seguir pasando, que van a haber muchísimos músicos, sí, excelentes, son licenciados en música, tienen su título, pero no saben qué hacer. Entonces, no hay que dejarlos salir. O sea, hasta que nos presente un proyecto perfectamente trazado, mes con mes lo que van a hacer, ¿no? Ya sea dar clases, ya sea hacer proyectos, ya sea o irse a estudiar o cualquier cosa, pero que no salgan así a la deriva nada más, ¿no? Es que hay muchas áreas que hay que tocar y sobre todo la más interesante es que tuvieran clases todas las semanas con diferentes maestros de instrumento. O sea, que no solo tengan un maestro de guitarra, sino que esta semana me toca con el maestro de guitarra de siempre, está muy bien, pero además un chelista me va a revisar mi repertorio. En la siguiente semana es un pianista, en la siguiente un cantante, en la siguiente un flautista, en la siguiente un percusionista me va a revisar. Sería increíble, ¿no?
O sea, que todos estos maestros me nutran, me den mucha información. No solo mi maestro de guitarra, sino que tuviéramos más, ¿no? Eso sería increíble. Tremendo, sí, me encantaría, sí. Ujú. Ahí lo hacía enfrentar los egos entre maestros. Uf, Sí. problema, sí. Bien, y justamente entonces, Isaac, hablando de esto del crecimiento de un músico, hay un tema que considero fundamental y que personalmente me interesa conversarlo con vos, que en los minutos ya primero de esta conversación lo mencionaste, pero bueno, ahora sí quiero que lo desarrollemos más, ¿sí? Que ese es el tema esto de los concursos de guitarra clásica, Sí. ¿no? Vos conocés este mundo desde muchos lugares, Isaac, como participante, como ganador y también como alguien que sigue muy de cerca la actividad guitarrística, ¿no? Entonces, ¿cómo describirías la historia y la actualidad de los concursos de guitarra clásica en México? Muy interesante. Mira, podríamos decir que este es un país súper concursero. O sea, es un país que le gusta mucho la competencia en muchas áreas y ni se diga en la de guitarra clásica. Entonces nosotros sí que nos gusta mucho tener esta actividad. Hay muchos, por ejemplo, concursos que se dedican también al desarrollo de los niños. O sea, caso como Paracho, Michoacán, que hay una categoría especial para niños y así hay un par de concursos más, ¿no? Categoría para adolescentes, categoría para gente que jamás ha ganado un premio. Por ejemplo, hay categorías especiales en las cuales si tú tienes un premio, el que sea, no puedes participar. Solo es para aquellos que, digamos, principiantes dentro del mundo de los concursos. O sea, a todos se les pide un buen repertorio y todo, pero no puedes participar si tú ya has sido ganador de cualquier otro concurso del mundo. Y luego ya que está la categoría también súper ya alta, ¿no? De concertistas, de gente, por ejemplo, que necesitamos ya mandarlos a concursos internacionales porque no les da el concurso nacional, ¿me explico? Gente que hay que exportar. Entonces, es todo un mundo, hay muchísimas categorías. Entonces, esto ayuda mucho al guitarrista mexicano a que se vaya desarrollando porque la competencia ayuda muchísimo. O sea, un país que no tiene concursos internos, evidentemente, pues no se desarrolla a la misma velocidad que el que sí los tiene. ¿Me explico ya? Entonces, obviamente la competencia es lo que te hace, te forma, porque yo siempre lo he dicho, la mejor ventaja de concursar es que tienes que tocar bien. O sea, no te deja tocar, como decimos aquí en México, a la brava. O sea, en un concurso no se te permite que corras, no se te permite que tengas notas falsas, que estés desafinado, que hayas leído mal la obra. ¿Me explico? Por tanto, te ayuda mucho participar. Entonces, aquí en México sí que hay todo el año concursos, los premios son buenísimos. Hablamos que el concurso que más te da dinero te da $5,000. Entonces, hombre, está bastante bien. Ujú. Y hay Súper segundos, bien. terceros y cuartos lugares. Sí, súper bien. Sí. Ujú. Cuando uno escucha hablar de concursos, muchas veces piensa solamente en ganar un premio, ¿no? Sí, Pero ahora me gustaría preguntarte algo diferente. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Obviamente, $5,000 a cualquiera, ¿viste? Pero sí. ¿qué es lo verdaderamente importante que un guitarrista aprende participando en una competencia? Bueno, el control de los nervios, que eso es fundamental, porque el nivel de los nervios a nivel concurso es superior que en una presentación, que en un concierto, que en un recital, que en un En un examen de examen, escuela. digamos, sí. Claro, claro. Sí. Entonces, como tienes los nervios al tope, porque está en juego dinero, ¿me explico ya? Como cuando ves un partido de fútbol, ¿no? No es lo mismo verlo solo por verlo, a que decir, hice una apuesta deportiva donde metí $50 y estás nervioso, ¿no? O sea, obviamente, cuando hay un dinero de por medio, la parte emocional es muy distinta a cuando no hay nada en juego, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso, el control de los nervios. Un día que tú te presentas a varios concursos, has hecho 5, 8, 10, 15 concursos, cuando regresas a los recitales, resulta que te sientes como un pez en el agua. Te sientes muy libre, te sientes tranquilo, la respiración es distinta. Entonces, obviamente, controlar los nervios hace que controles tu tempo también. Porque como logras controlar el cardias, el corazón,
la pulsación interna, ¿no? Entonces, obviamente, al no estar acelerado en el escenario, hace que tu tempo sea ecuánime, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, la interpretación, porque si bien en un concierto tú eres amo y señor, o sea, en un concierto tú puedes tocar como quieras. Si quieres dar todas las notas falsas, todas las notas mal, dalas. Nadie te va a decir nada porque tú eres el amo del concierto, ¿no? Vos decís, ¿sabes eso? Que es así, porque mirá si te vas a tocar acá en el Teatro Colón, no creo que sea. O ahí No, la de, ¿cómo se llama la de Ciudad de México? La de Bellas Bellas Artes. Artes, Bellas Sí. Artes. No, Te la van crítica a, te es van a durísima, la crítica. ¿no? La policía musical. No, pero quiero decir, o sea, no pasa nada en el sentido de que más allá de las críticas, no hay algo que tú pierdas como tal, ¿no? Claro, Pero sí, claro, un chico que se prepara 6 meses va a ser un gasto de, te lo voy a poner en dólares, de 200, $300 para viajar a un concurso, paga su boleto de avión, de autobús, llega, reserva una noche de hotel, 2 noches, sus comidas, o sea, la inscripción porque cuesta inscribirse, todo eso, su gasto de cuerdas nuevas, bueno, si se compró ropa nueva, etcétera, todo eso es un gasto. Y ahí sí que hay muchas cosas en riesgo, ¿no? Por lo sí, tanto, hay que tocar bien. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje del concurso es eso, que te forma como guitarrista que respeta el papel, es decir, la partitura, que te hace conocer el repertorio en profundidad, sabes exactamente lo que estás tocando, el estilo, no te permite hacer locuras en el escenario. Entonces, tarde que temprano, cuando termina tu etapa de concursos, un día llevas toda esa experiencia en los conciertos y te ven espectacular, ¿no? Pero claro, porque te has formado para tocar siempre muy bien. Entonces, esa es una de las mayores, ¿no? Ganancias del concurso. sí. Y en tu caso particular, Isaac, ¿recordás algún concurso que haya marcado un antes y un después en tu vida artística? Sí, claro, como no. Hay varios concursos, pero yo creo que, mira, el que más me ha gustado a mí hacer, por ejemplo, es el concurso de Paracho. Por la cantidad de participantes que van ahí, porque tienes que, vamos a decirlo, entrar en batalla contra 40, contra 50, todos de alto nivel, y por la experiencia, lo que quiere decir Paracho, ¿no? Que es el pueblo guitarrero más, digamos, donde más guitarristas, donde más lauderos, donde más guitarras hay en el mundo, ¿no? Bueno, a nivel cultural es increíble, pero obviamente por los concursos en Europa. O sea, el hecho de que tú entres a la sala de calentamiento y esté adentro Andrea De Vitis, Carlota Dalia, Marco Topchi, Javier Jara, Thibaut García, o sea, bien, abres para entrar, ¿no? Para calentar, te topas a esos monstruos ahí. O Uf. sea, hombre, sí, claro, obviamente, eso sí son como retos, ¿no? Obviamente. Entonces, pasar a ese tipo de concursos, creo que es de las mejores experiencias de mi vida, porque ahí es donde yo dije, ahora sí, este es el momento de medirnos, ¿no? Es la Champions League, en otros términos, ¿no? Es ahora sí la máxima competencia. Claro. Pero sí que hay cosas interesantes como por ejemplo, también se aprende mucho cuando pierdes, ¿no? Cuando no pasas a la final. Cuando llegaste a la final pero no te dieron ningún premio. Creo que esos son los mayores aprendizajes porque cuando ganaste, ganaste. Claro, Pero cuando perdiste o no lograste el objetivo que tú querías, entonces ahí entras en introspección, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? claro. Y ahí es el mayor aprendizaje, ¿no? Sí, En las pérdidas. muy bien. Sí, sí. Eh, ¿Y qué diferencias encontrás entre un guitarrista que nunca atravesó la experiencia de competir y otro que sí lo hizo? Digamos, se sobreentiende que, bueno, está una cultura ahí, ¿no? Que hay que competir, pero no sé si conoces a alguien que no compitió, igual llegó a ser considerado maestro o maestra, y qué diferencia notaste aquel que tiene muchos concursos y aquel que no lo hizo o tiene muy poco. Muy buena la pregunta. Mira, creo que hay personas que no le van los concursos porque de verdad le daña mucho. O sea, quiero decir, a nivel salud es muy malo que ellos lo hagan, porque sus nervios son fuertísimos. Estamos hablando de personas que se ponen muy mal, muy tensas, la presión que sienten es terrible y daña hasta su familia, ¿no?
O sea, tienen muchos problemas. Un concurso para ellos es un problemazo. Entonces se dedican a otra parte, ¿no? Que es el concertismo, ¿no? Hasta cierto punto. Digo, se desenvuelven en los escenarios, nunca concursan, tal vez lo experimentaron una vez y dijeron hasta aquí yo no vuelvo, o tal vez jamás, por experiencias, por haber escuchado de otros, ¿no? Entonces lo que yo sí noto directamente es que aquel que nunca ha concursado tiene como un tope, vamos a decirlo, hasta técnico, podríamos decirlo, porque evidentemente no hay un esfuerzo extra que tiene que dar para así vencer a sus competidores, ¿no? ¿Me explico ya? Nosotros lo podemos ver en otras áreas también. Y siempre los futbolistas que salen de aquí de México y se van a Europa, caso del Chicharito Hernández, ¿no? Que se fue a Manchester United, se fue al Tottenham, se fue al West Ham, se fue al Real Madrid, imagínate a jugar. Y él decía, es que allá es una competencia todos los días. ¿Quién corre más rápido? ¿Quién salta más? ¿Quién levanta más peso? ¿Quién llega más temprano? ¿Quién se va más tarde? ¿Quién tira más penaltis? Hombre, todo el tiempo es así. Y él decía, cuando yo jugaba en México, no, cada quien llegaba a la hora que sea, corríamos el tiempo que sea, el que llegaba primero no importaba, era un tonto el que se quedaba más tiempo entrenando. Entonces, obviamente, la competencia es lo que te forma y eso te exige, te autoexige, ¿no? Entonces, alguien que se dedica solo al concertismo, podría ser que se la tome más a la ligera y diga, hoy no estudio, mañana tampoco. Hoy estudio una hora, pasado 2 horas, pero aquel que está compitiendo sabe que si hoy no estudia 7 horas, mañana le van a ganar. Entonces, no se da el permiso ni el lujo de estar tanto tiempo, ¿no? Sin estudiar. Por lo tanto, es más comprometido, es más técnico. Claro, ya no le haríamos ahí del tema musical, porque hay personas que nunca han hecho un concurso en su vida y son súper musicales, pero tienen hasta cierto límite. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, en Sudamérica, Isaac, vivimos algunas realidades bastante diferentes. Ya nosotros hemos hablado mucho sobre este tema en otros momentos, ¿no? Pero hay muchos concursos históricos que dejaron de realizarse por cuestiones económicas, institucionales o inclusive culturales. Y te pregunto esto, Isaac, ¿qué pierde? No sé si me lo podés responder o más adelante lo responderemos juntos, pero igual hago la pregunta para que el que escuche después pueda comentar y responder, ¿no? ¿Qué pierde una comunidad musical cuando desaparecen esos espacios de encuentro? En este caso, viste, los concursos. Claro. Bueno, lo que pierde es obviamente el semillero de talentos que no sale, que no se prepara, que no entra en ese ritmo intenso, ¿no? Porque obviamente yo he estado en ciudades y he platicado con muchos colegas en los cuales en su ciudad o en su país es un ritmo muy bajo de competencias y de festivales. Por lo tanto, se siente como como te puede decir, un ambiente lerdo, o sea, lento, pausado, como bostezando, ¿me entiendes? A nivel guitarrístico. Y esto es obviamente porque no existe esa presión, ese motor, ese doble motor que es el concurso, el festival y las revisiones y las masterclass y los talleres y pum, pum, todo esto. Entonces, pierde todo eso, ¿no? En cambio, en una ciudad, en un estado donde existe muchísima diversidad de todo esto, se siente que todos los chicos están en el máximo nivel, ¿no? Se siente de verdad. Inclusive yo cuando estaba viendo en Italia, por ejemplo, ahí era una competencia, pero hablo de brutal. Yo no he visto más competencia que esa. O sea, hablo de que todos estudiando, pero era a ver quién llegaba primero al conservatorio a ganar los cubículos. ¿Me entiendes? O sea, hablo de que estaba viendo la señora que abre el conservatorio y ya había una fila de estudiantes ahí esperando entrar para ganar el mejor cubículo. Así, a ese nivel. Entonces, y últimos minutos del conservatorio, ya te punto de cerrar a las 8 o 9 de la noche, lleno. O sea, llenísimo. Hablo de que ya tenía que tocarles, ya, sálganse. ¿Me explico? Entonces, obviamente, ¿no? Ese nivel es el que hace falta. Sí, porque muchas veces, viste, pensamos que un concurso solamente entrega un premio, viste, pero quizás construye algo más profundo. Y entonces, ¿crees que los concursos, Isaac, ayudan a construir identidad, vínculos y comunidad entre los músicos? Por supuesto, sí. Es que Sí. tiene muchas ventajas el concurso. Me diste una muy buena idea
luego después de este podcast, hacer un video hablando sobre los beneficios, ¿no? De los concursos. Algún día hablaré de esto. Siempre dicen que los argentinos somos los ladrones, pero acá quedan los Ahora ya te mexicanos robé esta también. idea. Sí, da para un buen reel. Sí, no, lo que pasa es que, mira, los concursos, aparte de todo lo que ya hemos dicho, te forjan con una, vamos a decirlo así, con una comodidad que le gusta lo mismo. Es como el borracho siempre se junta con borrachos y el deportista con deportistas. Y así es normal. Y el que es concursero, el que le gusta las competencias y es súper estudiar, se va a juntar con muchos de ellos. Y te vas a hacer colegas muy buenos, ¿no? O sea que te van a impulsar mucho. Gente que son dueños de festivales, que organizan eventos, que tienen propuestas para tocar, gente súper activa, ¿no? Entonces, obviamente eso te ayuda mucho el que tú salgas de tu círculo de tu ciudad, de tu confort, de tu zona ahí donde estás muy cómodo en tu sillón y salir, no, yo agarro mi maleta y mi estuche y me voy a otra ciudad y a ver qué pasa allá, ¿no? Y el salirte de tu ciudad, eso provoca que tengas muchos contactos. Para bien, siempre, ¿no? Obviamente, pues esto a lo mejor molesta a los que son de tu ciudad, ¿no? Porque ellos están ahí quietecitos, están tranquilos, no quieren salir, están bien con lo que tienen, pero uno que tiene esa chispa de vámonos, vámonos, ser revolucionario, ¿no? Claro, Entonces, ayuda mucho eso, sí, sí, claro. muy bien. Y más allá, digamos que ya mencionaste que organizás un concurso, tenés pensado organizar un concurso de guitarra, yo entiendo que, bueno, muchas veces lo estás armando con todo tu contexto y con toda tu experiencia, ¿no? Pero vos sabés cómo soy yo, Isaac, y te voy a llevar a un nivel más, ¿no? Más para arriba. Y si hoy tuviera la posibilidad de impulsar un nuevo concurso internacional de guitarra clásica para Latinoamérica, ¿eh? No para México nada más, para Latinoamérica. Tengo varias preguntas para eso, ¿no? Te las hago todo de corrido y si te olvidaste una te la vuelvo a repetir. Perfecto. ¿Cómo sería? ¿Qué valores deberías promover? ¿Qué errores, Isaac, evitarías repetir? ¿Y qué legado te gustaría que dejara en las nuevas generaciones? Mm, Mira, creo yo que un concurso y justamente es como el que queremos llevar a cabo. Lo ideal es que el participante sepa lo que se le está calificando. ¿Me explico ya? Porque, por ejemplo, yo he visto las Olimpiadas y cuando hacen un clavado o un tiro con arco o en el boxeo, etcétera, y sacan toda la tabla de puntajes. Y cada juez presenta su, digamos, su tarjeta de puntos, ¿no? Y te dice que calificó, que estuvo mal, que estuvo bien para él, ¿no? Caso contrario, en los concursos de música o de guitarra no sucede así. Solo dicen el ganador, tercer lugar, tal, segundo lugar, primer lugar y listo, vámonos, adiós. No te dicen exactamente qué pasó, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría que fuera un concurso muy transparente, en el cual en tiempo real se esté viendo. Por ejemplo, en una pantalla. Si es en línea, pues ahí se puede hacer muy fácil. Si es en vivo, que hay una pantalla, un proyector, algo, donde se estén viendo los puntajes. Es más, se esté viendo lo que están escribiendo los jurados. ¿Me entiendes? Y esté así en cuatro pantallitas, ¿no? Son cuatro jurados, cinco jurados, y que se vea todo lo que está escribiendo el tipo, ¿no? Una ¿Me especie explico? de bar, ¿no? Sí, 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 que se vea todo, que se vea todo. Sí. Exacto, y que pongan el puntaje, sí, exactamente cuánto sonido, cuánta técnica, musicalidad, nivel de la obra, expresividad, fraseo, dinámicas, articulación, pam, 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 van escribiendo todo y todo salga ahí los resultados, ¿no? Y por matemática perfecta salga quién es el ganador y se sepa por qué, ¿no? Entonces, esto creo yo que es muy importante. No hay un concurso en el mundo que lo haga. No existe en el planeta Tierra un concurso que se lleve a cabo así. Y entonces queremos ser los primeros, ¿no? Que lo hagamos. Para esto hay una serie de cosas que hay que enfrentar y es que el jurado tiene que ser también, ay, ¿cómo te puedo decir? Que tenga una coraza fuerte para soportar esto. Porque ya hemos preguntado a varios si quieren ser jurados del concurso. Nos han comentado, sí, pero yo no quiero eso. O sea, yo no quiero que vean mis resultados. Digo, no, entonces no me sirves para esto. ¿Me explico ya? O sea, tenemos gente que sea jurado internacional, que tenga un nombre, un buen peso, pero además acepte esta, ¿no? Esta política de demostrar todo. Y ahí sí que va a ser uno de los concursos, yo pienso, más famosos del mundo. Yo pienso que va a ser más famoso que el GFA inclusive, por el tipo de fórmula que vamos a aplicar.
Buena, vamos. Golazo. Golazo. Qué lindo. Bien. Bueno, no sé si te olvidaste alguna de las otras preguntas que te hice. Este, ¿Qué tú dime, tú valores, dime. valores deberías promover entonces con esto? Ah, sí, sí. Bueno, y cuestión de los valores. Mira, creo yo que un valor fundamental es el de la disciplina a corto plazo. Quiero decir que, por ejemplo, demos una obra que no se da a conocer. Bueno, esto lo hacen algunos concursos del mundo, que es muy bueno, y es, te damos una obra que vas a presentar unos 15 días antes, o 3 semanas antes, o un mes antes, la cual no se conoce, porque el compositor, por encargo, ha hecho una obra especial para este concurso. O sea, no hay forma de saber cuál es la obra. Entonces, una vez que ya estén todos los escritos, ese valor de la disciplina inmediata, ¿no? De la memoria, de la resolución de problemas cuando te los ponen así, ¿no? Claro, y además, lo que me gustaría mucho, por ejemplo, en un concurso es que se viera evidentemente el valor del compañerismo. Porque sabes que muchas veces en las competencias, como bien puede suceder, es que haya fricciones, ¿no? Que haya problemas entre los competidores y todo esto, pero sino que sea como un momento para generar comunidad, ¿ok? Es como los boxeadores, que se agarran a trancazos y se rompen la cara ahí, pero cuando terminan se dan un abrazo, ¿no? Claro, pero Yo he visto al es algo Canelo que, protocolar, digamos. yo he visto al Canelo Álvarez que les destruye la cara, pero al final se dan un abrazo y un beso y Yo todo, ya ¿no? te veo a vos abrazándote al final y me decís, te voy a ganar, argentino. Claro, claro, claro. Bueno, excelente, Isaac. Eh, avancemos porque si no, esto se hace Claro, muy largo. Me gustaría ampliar un poco más la mirada. Más allá de ujú, México, ¿qué crees que podríamos aprender unos países de otros para volver a fortalecer el circuito latinoamericano de concursos, festivales, clases magistrales e intercambios? claro. Sobre todo es que hay mucho malinchismo en Latinoamérica y esto quiere decir, a la gente de mi propio país no la valoro, pero sí si es un italiano, si es francés, si es alemán, si es croata, si es ruso, si es chino. O sea, creo que eso lo debemos dejar aparte porque como que se saca al guitarrista europeo de allá y se le endiosa aquí. ¿Me explico? Y eso pasa en muchas áreas, ¿no? Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es, hombre, aquí tenemos un montón de talento, tenemos muchísima gente que hace las cosas muy bien, super maestros, pues también impulsarnos entre nosotros, ¿me explico? O sea, quiero decir, hombre, hay maestro argentino extraordinario, maestro colombiano, peruano, chileno, etcétera. O sea, retroalimentémonos y entre nosotros mismos podemos invitarnos, ¿no? O sea, tú vienes a México y yo voy a Colombia. Yo me voy a Perú y tú vienes a México, etcétera. Es un ejemplo Ujú. y no solo enfocarnos en los maestros de Europa, que bastante trabajo tienen ellos allá, ¿eh? Ellos sí tienen una comunidad muy fuerte. De hecho, yo he estado en muchos festivales europeos, tanto dando conciertos o concursando, o jurado, etcétera, y me di cuenta que la mayoría de invitados son de allá. Raro cuando le hablan a un mexicano, raro cuando le hablan a un argentino, a un chileno, a un cubano para que toque. Casi Claro. es puro espectro europeo. Ahí es una burbujita. Y de cuando en cuando se traen a un ruso, ¿no? Se traen a un chino o japonés. Pero nosotros nos tienen un poquito de lado y nosotros sí los tenemos bien endiosados a ellos. Entonces, Ujú. no, ¿me No, entiendes? Eso no me gusta mucho ese tipo de cosas. Debemos como apoyarnos más ahí entre latinos, ¿no? claro. Bueno, y si me permitís, Isaac, ahora voy a ir más a mi Claro, esencia, como soy yo, que ya me conoce, muy filosófico. sí. Isaac, ¿crees que una comunidad artística puede alcanzar todo su potencial cuando deja de generar espacio de encuentro como los concursos? Claro. Bueno, es que hay una esencia que es la competencia. O sea, Si perdón, los, es decir, los sí. concursos y los festivales y las clases magistrales. Todo eso, si se deja de lado, ¿se puede generar igual un espacio de encuentro? Buena pregunta. O sea, que no hubiera nada, ¿eh? No hubiera Mm, nada sí, de espacios y aún así generar el encuentro, tendría que haber pura iniciativa privada.
O sea, gente con muchos recursos económicos para que, aunque no haya festival, yo te invito directamente a un concierto, ¿no? Lo cual es muy complicado, es muy complicado. Sí que hay ciertos personajes aquí de México que, me reservo su nombre, que cuentan con, hablo de cientos de miles de dólares en su cuenta bancaria y lo pueden hacer. O sea, hay personajes de la guitarra aquí en México que te pueden traer a quien tú me digas, ¿no? A cualquier artista de guitarra clásica, porque cuenta con unos recursos económicos impresionantes. Él no necesita de comunidad, no necesita de gobierno, ni de apoyo, ni él solito lo hace, ¿no? Bueno, genial, por ese tipo de personas que son como magnates, ¿no? De la guitarra clásica, digámoslo así. Pero no, se necesita del pueblo guitarrístico. O sea que Es muy vos decís difícil. que esos espacios forman parte del patrimonio cultural de una sociedad y cuando To- desaparece todo perdemos algo. Totalmente. Sí, Tiene que estar ahí. O tiene que. sea, es muy difícil que alguien lo haga solo. Y vuelvo a repetir, a menos de que tenga recursos económicos ilimitados o algo O así. sea que la sociedad pierde algo, inclusive si nunca participaron de ello, ¿no es cierto? Las futuras generaciones y eso. Absolutamente, porque como bien Ah, decía hace ratito, había un semillero. Puede que haya no sé, un recital y venga, no sé, vamos a poner un ejemplo, David Russell a tocar el Aranjuez. Y ahí en el público hay 200, 300 adolescentes que un día, mañana pueden ser motivados por él, o por otro guitarrista, o por mí, o por quien sea, y mañana decidir ser guitarristas, ¿no? claro. Eso ayuda un montón. Todo esto entonces, Isaac, nos lleva naturalmente a otra pregunta, porque después de formarse, después de competir, después de crecer, llega el gran desafío de esto, ¿no? De vivir de la música. Claro. Me gustaría conocer cómo es la realidad hoy para un guitarrista clásico en México. Bueno, si bien hay muchos conservatorios, como dijimos, el tema de las plazas, el tema del trabajo está muy limitado, porque todas las plazas son vitalicias, o sea, no son por contrato. Quiero decir que la única forma, vamos a decirlo así, de que tú pierdas tu empleo es que te mueras o que de plano tus facultades físicas ya no te permitan asistir o que obtengas una jubilación. Y me parece que es a los 35 o 40 años de trabajar. Entonces imagínate, o sea, tú tienes que esperar a que un maestro fallezca o ya esté muy viejito o se retire para que tú entres a trabajar ahí. Pero en lo que eso sucede, ya se graduaron un montón de generaciones. O sea, ya tienes a, no sé, 200, 300 guitarristas que van a competir por esa plaza. Por lo tanto, es, digamos, limitado el trabajo y sí que se utiliza mucho aquí el sistema de academia privada, ¿no? En el cual tú trabajas para una academia privada y eso es más fácil. Entonces, podemos decir, ¿hay mucho trabajo en México? No. Sí hay muchos conservatorios, sí, pero con maestros ya muy antiguos, me explico, de muchos años. Entonces, hay una pregunta que seguramente se hacen muchos jóvenes que están comenzando este camino. ¿Es Claro. posible vivir hoy de la guitarra clásica en México? Uf, Me dijiste que más, bastante, no. sí. Hay muchos no, pero hay algunas cositas, ¿no? Mira, vivir de la guitarra clásica sí se puede vivir, Sí. pero si aquel que quiere vivir de la guitarra clásica a lo que aspira es ser maestro de un conservatorio, lo siento, pero es muy complicado que lo logres. Muy complicado porque lo que dijimos hace ratito, ¿no? Ya están acaparadas todas las plazas por los maestros antiguos. Y si bien aquí en México existe mucha escuela y mucho todo esto, pues también entre que se libera una plaza y no, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, por lo tanto, se puede vivir, pero solo de la academia privada. Ahora, dando conciertos, uff, el otro día platicaba con el maestro Gianpaulo y él me decía, solo conozco ahorita 10 personas en todo el planeta Tierra que pueden vivir del concertismo en la guitarra clásica. 10 humanos, dice, uno de ellos soy yo, decía él. Pero de ahí en más hay otros 9 que sí pueden vivir de la guitarra clásica. De ahí en fuera, todos los demás tienen conciertos esporádicos, pero trabajan en muchos lugares, dan muchas clases, hacen muchas cosas. Pero vivir absolutamente la guitarra clásica, solo 10 personas en el planeta Tierra lo pueden hacer. Es un dato terrible ese. Entonces, maestro Isaac, para cerrar y dar por finalizado este bello encuentro, eh, recordar que el título de este podcast lleva
el título de esta conversación es la pregunta que todavía no nos hacemos. Así que me Ok. gustaría terminar justamente con unas de ellas. Si hoy tuvieras frente a ti toda la comunidad latinoamericana de guitarristas, profesores, concertistas, estudiantes, organizadores, constructores de guitarras, y tuvieras solamente un minuto para dejarles una pregunta, no una respuesta exacta, una pregunta, ¿cuál sería? Qué interesante, mira. No había pensado en esto, pero es algo que parece muy interesante. Sería una pregunta que contiene varias, ¿no? En sí misma. Una es el por qué ha habido tan poca difusión en los últimos años, por qué hay tan poquitos guitarristas que dan a conocer el instrumento. Es decir, porque ahora tenemos vamos a decir, una plataforma mágica, ¿no? Que son las redes sociales. Una plataforma que te hace que puedas conocer gente de todo el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué ha habido tan poquitos guitarristas que estamos en esta labor? Si bien hay muchos que lo han hecho en sus épocas, pero ahorita parecería como si fuera un panteón de guitarristas, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y sería otra pregunta también hacerlas es, ¿por qué el repertorio hoy en día, hablo del repertorio actual, se está componiendo así? ¿Por qué esos golpes en la guitarra? ¿Por qué esos sonidos extraños? ¿Por qué esa música tan vanguardista que no gusta a la gente? ¿Queremos espantar a los oyentes o queremos atraerlos? Ahí serían varias preguntas en una, que es complicado sintetizarla en una sola, ¿no? Bueno, buenísimo, dejamos esto para que esta semilla crezca también de esta pregunta que acabamos de hacer, Isaac. Bueno, quiero agradecerte profundamente, Isaac, por haber aceptado la invitación. Ha sido un verdadero privilegio compartir esta conversación y quizás ese sea el verdadero sentido de Cartografía Viva de la Guitarra, encontrarnos, escucharnos y seguir construyendo puentes entre quienes creemos que la música también puede transformar la manera en que nos relacionamos con el mundo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por compartir tu experiencia con todos nosotros. No, gracias a ti, Claudio, realmente por la invitación y por obviamente formar estos proyectos tan bonitos y tan interesantes de guitarra clásica como lo es cartografía. Y qué bueno que estás difundiendo la guitarra en el mundo, porque estoy seguro que muchos países del mundo te van a escuchar. Y bueno, eso es muy interesante y muy nutritivo para nosotros. Buenísimo. Gracias, maestro. Y bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Si disfrutaron esta conversación, los invito a compartirla para que llegue a más personas. Nos volveremos a encontrar muy pronto en un nuevo episodio de Cartografía Viva de la Guitarra Clásica, porque todavía quedan muchas historias por conocer y sobre todo muchas preguntas que todavía no nos hacemos. Será hasta la próxima, maestro Isaac. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazos.